Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, vídeo con sorpresa y además muy importante y por la parte que a mí respecta. Bueno, ya lo dije en el directo del sábado, es que no sé qué día va a salir publicado esto, pero en el vídeo del sábado comenté que me había hecho con un organza nuevo, edición nueva, para ver las diferencias que hay con respecto a ver si la cojo y no hace mucho ruido el micrófono, la vintage, ¿vale? Entonces esto sí que lo quiero hacer desde una aproximación. Hay diferencias acuciantes en lo que es el diseño de la caja, solamente en cuanto al diseño, pero es importante porque son esas pequeñas variaciones lo que te puede dar que pensar que la cosa está como muy cambiada y es distinta y ya te han tocado el producto que tanto quieres. Y ahí ya te pone así la cosa un poco tensa y nerviosa. Entonces, esta es la edición vintage y aquí sin el celofán porque se lo he quitado. No pude aguantarme. A ver, la verdad es que se me rompió el celofán y entonces lo quité. Aquí está, claro, aquí está la versión de organza nueva. Bueno, vamos a darle al tajo. Bueno, voy a deciros también el batch, a ver si lo veo por aquí. El batch es el 1B02. Ese es el batch que tiene esta botella. Y esta, pues, esta es de las betas, a ver qué año. Me parece que lo dije en el vídeo y ahora mismo no. Aquí es que no se lee. Aquí es que directamente el batch casi no se ve y está prácticamente... Es que no lo veo, con el celofán menos todavía. Que no es excusa, es que no lo veo, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Es que no lo veo. doy fe de que no lo veo. Vamos a lo que vamos, porque esto tengo que hacerlo desde la aproximación. Pero, de todas formas, voy a aproximaros. Voy a hacerlo así. Voy a sacar aquí las botellas, ¿de acuerdo? Vemos las botellas desde la lejanía, porque, bueno, aunque no tan lejanía, porque luego me pongo esto a editarlo y se ve de otra manera. Vale, voy a sacar, que no haga ruido, lo pongo por aquí, a ver, lo pongo por aquí. Es que si lo dejo encima del mueble donde tengo aquí el micro, pues va a sonar el clon, clon, clon y no queda bien. No queda profesional, Javier, no queda profesional. Bueno, si suelto la caja, mejor que mejor. Y esta que es la vintage. A ver. Vale. Que ya sabéis que la vintage está roja rematada. Y aquí tenemos la nueva, que de roja no tiene absolutamente nada. Son cositas que hay que ver en la proximidad para darse cuenta de que efectivamente esto es una fragancia completamente mutante y que con el paso del tiempo cambiará. ¿Va a cambiar seguramente esta? No, la usaré, pero vamos a la velocidad del rayo, porque sí, porque estas cosas hay que gastarlas y más costando. Esta unidad ha costado 60 euros, casi, no, ha costado lo mismo que mis gafas nuevas, 60 euros. Esta unidad cuesta 60 pavos. Así que los mecenas ya saben también por dónde van, mecenas y gente que hace aportaciones al canal, sin dar nombres, ya saben hacia dónde van sus dineros. Porque todas estas cosas las compro con las aportaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues toca aproximación. Es que, bueno, toca aproximación. Voy a echarme, por ejemplo, es que ya esto lo he realizado ya y lo he testado. Por no tener que hacer muchas... Aquí, en la mano izquierda, la nueva. Y en la derecha voy a aplicar... Pero esto yo tengo muy claro ya lo que voy a decir porque las diferencias las conozco sobradísimamente. Y en la derecha me voy a echar la vintage, ¿de acuerdo? Venga. 2 atomizaciones, bueno, 3 o 4, me da igual. La cojo y la echo, es que la disfruto muchísimo esta fragancia. Aproximación y os muestro las diferencias. Voy a ver qué tal lo hago porque va a ser un poco complicado y vais a entender por qué. He dejado ya así esto abierto para que veamos ya del tirón todas las diferencias que podemos encontrarnos con respecto a la caja. Primero, esta es la vintage y tiene todo ribeteado por arriba, en las aristas está todo completísimamente ribeteado. Letras en rojo con la composición, ¿de acuerdo? Y que está hecho pues en Francia, París, Givenchy, todo esto. Aquí en la parte superior tenemos cómo funciona el tema del tapón, y el interior, el troquelado interior es rojo.
Ahí estamos, ¿de acuerdo? Esto con respecto a la botella de la Vintage. Y ahora paso a la nueva. La nueva, la diferencia, pues ya la estáis viendo. Todo lo que son las aristas de la caja están en dorado. Desaparecen esos dibujos, como esa especie de manchas que da una sensación como floral o como japonesa, etcétera, etcétera, lo que sea, da exactamente igual. Pues ese tipo de inspiración aquí desaparece por completo. También desaparecen por completo las letras en rojo en la parte trasera, pero todo está exactamente igual con respecto a lo que es la disposición de la composición y todo esto, ¿de acuerdo? Pues en la parte inferior ya estamos viendo que aparece pues lo que tiene que aparecer, código de barras, batch y todo esto. Bien, troquelado interior blanco. Todo exactamente igual, pero con el troquelado interior en blanco. No hay otra cosa. En la parte de aquí, pues vamos a ver cómo está el temita de el tapón que lleva y cómo se retira, que tampoco tiene mucho más misterio. Así que básicamente ya tenemos aquí la primera en la frente. Y ahora todo junto, porque aquí sí que estamos viendo las diferencias reales de pues de las cajas. Diferencia en aristas, diferencia en no en la grafía y en la tipología de letra, pero sí que tenemos que en la nueva aparece Givenchy en la parte superior, aquí lo tenemos en la parte inferior con el logo también, que aparece aquí el logo, pero aquí ya el logo es grabado, aquí ya esto está grabado y aquí está pues impreso en lo que es la caja. Los rojos ya estáis viendo que desaparecen por completo, así que ya la primera ahí. Estamos hablando de que 100 mililitros, 3.3 onzas. Y seguimos con el mismo tema. Le damos la vuelta y ya vemos que en la parte de la nueva, que esta es la nueva, no aparece Givenchy, pero sí tenemos que es vaporizador en spray con la composición. Y aquí sí que tenemos Givenchy en la Vintage y la composición. Está claro que esto está muchísimo más cuidado que la nueva. Bien, pasamos aquí. Troquelados. Diferencia en el troquelado y no solamente por el color, sino que este troquelado abre hacia donde está la tapa y en el nuevo tenemos esta sensación, este rollo bisagra. Es decir, cerramos aquí al contrario y solapamos y cerramos. Es una enorme diferencia lo que hay con respecto al troquelado inicial del antiguo, que simplemente es todo a la misma dirección y cerramos. No me va a costar trabajo porque como llevo el celofán me va a costar mucho más trabajo. De aquí es mucho más sencillo. Pero vamos, que sepáis que la primera en la frente. Bueno, pasamos a las botellas. Y en las botellas la única diferencia interesante que hay que hacer diferenciar es que en la Vintage lo que es la parte superior de este tapón lleva textura, está texturizado, ya lo estáis viendo que lleva texturas, y en el nuevo también estamos teniendo que efectivamente no hay ningún tipo de textura. Si se ve la gorra, lo siento, es lo que hay. Entonces tenemos el mismo diseño, pero tenemos también un rollo completamente cambiado con respecto a la texturización de los tapones. Quitamos tapón de un lado, es todo igual, salvo eso, todo lo demás es igual. Y tenemos aquí, dame un segundo, tengo que tirar esto porque si no, no va a enfocar. Tenemos aquí los vaporizadores, que todo es exactamente igual, no hay ningún tipo de diferencia. Las botellas todas iguales. Tenemos el organza aquí, con el Givenchy, tanto en una como en otra, todo igual, ¿vale? Pero esas son las enormes diferencias. Esta, con el paso del tiempo, que nadie se ponga nervioso o nerviosa, que cambiará de color. Señoras y señores míos, vamos a lo que interesa de verdad, que es efectivamente el perfume, que es donde realmente está todo el interés puesto, aparte de las modificaciones que ha realizado Louis Vuitton, porque esto es de Louis Vuitton, dentro de Givenchy. Ya habéis visto cambios importantes en la caja con respecto a la apariencia que tiene. La caja de la nueva es como más endeble, la otra tiene otro tipo de prestancia, y en cuanto a las botellas nos encontramos la diferencia de que aquí el tapón está texturizado y aquí da como una sensación más de pan de oro,
y aquí va completamente liso y se acabó. Las dos botellas son iguales clavadas, además las tienes en la mano y la sensación que tienes es que el vidrio es igual, si es que todo es igual. Hombre, ¿habrán hecho cambios seguramente en calidades de vidrio y todo eso? Pues sí, posiblemente, pero las tienes en la mano y esto es algo que no te das cuenta. Bueno, quería hacerlo sobre todo para que vierais que efectivamente hay cambio de color, pero que nadie se preocupe, que no pasa absolutamente nada. Diferencias olfativas. Pues las diferencias olfativas, chicos y chicas míos, tengo que deciros que sí que están. Sí que están, pero aquí hay que aplaudir a lo que es la división de perfumería de Givenchy, porque tengo que deciros que la nueva huele más potente que la anterior. La anterior es ligeramente más suave que esta de aquí, que la nueva. Han subido en concentración. Huelen exactamente igual. Estoy diciendo que huelen exactamente igual, no en cuanto a potencia, pero sí en cuanto a percepción olfativa. Que nadie se ponga nervioso, nerviosa con el olor y que digan que me la han cambiado completamente, porque no. O sea, están aquí. Javier Orgaz las tiene aquí. Y huelen igual, salvo en que además la han mejorado para que tenga un mayor rendimiento, porque la he estado probando ya varios días. La tengo más que probada. Mano en mano. Y además en el directo dije, ahora estoy en la fase de prueba de vamos a ver cómo funciona con la palma de la mano, no en la palma de la mano, sino aquí, la una y la otra, para ver si me tengo que lavar las manos, dejar de lavar las manos, a ver lo que aguanta el trajín diario. A ver lo que aguanta el trajín diario. Y tengo que decir que la nueva aguanta mucho más que la antigua, ¿vale? Pero mucho más. Por lo menos le saca un rango de 2 horas, ¿eh? Y estoy hablando de condiciones de darle caña, es decir, te coges, te lavas las manos, te duchas, te tal, ¿eh? Todo eso lo soporta la nueva estupendísimamente. Y la vieja, entre comillas, con lo de vieja, la vintage, aguanta un poco menos. Un poco, que son 2 horas, cuidado, que además es muy representativo. Estoy hablando en las condiciones de caña y de tralla. En piel sí que también, efectivamente, le saca más rendimiento a la nueva que no a la vintage. Está mucho mejor hecha, se lo han currado muchísimo más. No tengáis miedo a comprar la nueva Organza, porque os digo ya de principio que sí que vais a tener mucho más rendimiento que en esta de aquí. Esta de aquí sigue oliendo exactamente igual que esta, pero tenemos más potencia. No me preguntéis por qué. No, sí, preguntármelo por qué. Claro que sí, preguntarlo, leñe. Pues el por qué es porque han mejorado formulación. No siempre que se hacen cambios son para peor. Aquí el cambio para peor ha venido en la calidad de la caja, pero han mejorado lo que es el perfume. Está mejor, muchísimo mejor, mucho mejor hecho, mucho mejor construido, aguanta mucho más, a ver, esto es un monstruito y aguanta un montón de horas. Con calor o sin calor, aguanta mucho, ¿vale? No son eternos, porque no son eternos ni, vamos, ni qué bonito es el rojo, por Dios, es que es precioso, consigue un tono rojo brutal. Lo que estaba diciendo, que de verdad, que no os emparanoyéis ni nada de esto, que está muy bien, que yo he preferido... Mira, es que no me ha desagradado. Cuando vi la caja, bueno, la había visto ya, porque la caja la tenía más que vista, pero yo decía, ¡ay, madre mía! Y además las chicas del canal estaban diciendo que si tal, que si cual, digo, veremos a ver. Vale, la caja es distinta. La caja es completísimamente distinta. La caja ha perdido elegancia, ha perdido apresto, lo ha perdido todo. Pero lo de dentro ha ganado. Entonces esas cosas a mí, pues, me dan buen rollo. Me dan buen rollo y me dicen, bueno, pues lo que se han ahorrado por un sitio, lo tenemos por el otro, que es una mejora en el perfume. Entonces lo que hemos perdido por un sitio, lo hemos ganado por el otro, que es en la mejora del perfume, que es realmente lo que nos interesa. Y vuelvo a repetir, chicas, que no os emparanoyéis, que esta está estupendísimamente bien, ni os cuento, a pesar de haber cambiado de color, pero es que esta está más potente. Esto es... pues que se nota que le han puesto un poquito de corazón a la cosa y han dicho, les subimos, y ahí la tenemos. 60 euros, 60 eurines, lo que ha costado esta edición de 100 mililitros de la nueva
Organza. Y además es que me apetecía mucho tenerla porque es que yo decía, tengo que hacer comparativa de estas dos y además, de hecho, creo que es la primera vez que hago una comparativa de una y de otra así en la mano. Así que, señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Que se ha terminado lo que se daba y además os digo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Por supuesto, ya sabéis que por aquí abajo está saliendo ya el Patreon tan sumamente necesario, pues para que yo pueda seguir haciendo estas cosas tan sumamente interesantes, pueda también seguir haciendo comparativas ya de caja, porque está claro que es de caja también, y olfativa, no de análisis, porque para eso hay que gastarse muchísima pasta para poder llevarlo al laboratorio certificado, pero desde luego lo que sí os garantizo que esto merece muchísimo la pena y que son cosas que gracias a las aportaciones de Patreon y de miembros del canal pues se pueden hacer estas cositas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí y os recuerdo también otra cosa muy importante, ¿eh? Ojo, cuidado lo que voy a decir. Y es que os hagáis con un ejemplar de La alquimia del perfume, el mejor libro escrito jamás por un youtuber español que se llame Javier Orgaz, es decir, yo, por supuesto. Aventuras, desventuras, amores y desabores del sector de la perfumería, acompañados, por supuesto, de un montón de reviews desde mi punto de vista, no el de Pepito Jiménez, y tampoco esperéis encontrar una review al uso. Esto es según mi parecer y mi cosa personal. Los demás que se vayan a buscar otras cosas a otros sitios como más convencionales. Pero yo soy único e irrepetible, igual que este libro, La alquimia del perfume. Señoras y señores, que me marcho cantando la caña. Muchísimas gracias por estar ahí y os estoy súper agradecido. Auf Wiedersehen.